Vamos a hablar hoy de Felipe Francia, que era, como ustedes saben, el rey francés que se enfrentó con Eduardo III, el rey de Inglaterra. Esa fue la guerra de los 100 años, ¿no? El rey de Inglaterra, Eduardo, consideraba que tenía derechos sobre la corona francesa. Les digo cómo era esto. Un anterior rey de Francia, Felipe IV, el Hermoso, fue maldito, el mismo que fue maldito por el último maestre de los templarios, sí, Jacques de Molay, ¿no? Bueno, tenía 3 hijos, Felipe IV. Isabel, Luis, Felipe y Carlos. Ahora, el templario este que ardía en la hoguera los maldijo a todos, y parece que la maldición fue bien pronunciada, ya que se murieron todos. Los hijos de Felipe se murieron sin descendencia. Y se terminó la dinastía. Pero Isabel, la hija, se había casado nada menos que con el rey de Inglaterra, Eduardo II. Y ella sí tenía un hijo, que era Eduardo III, rey de Inglaterra. Ahora bien, cuando se murió el último de los hermanos de Isabel, los franceses dijeron, el próximo rey va a ser hijo del hermano de Felipe IV, que era Carlos de Valois. O sea que los ingleses tenían al rey de Inglaterra, que era nieto del rey de Francia, y el otro, que era apenas sobrino nieto del rey de Francia. Quiere decir que tenían muchos mejores derechos el rey de Inglaterra, que era hijo de la hija de Felipe IV, que el otro, que era hijo del hermano de Felipe IV. Sin embargo, los franceses, desde luego, no iban a permitir que el rey de Inglaterra se hiciera con la corona francesa, y coronaron a este hijo de Carlos de Valois, que se llamaba Felipe VI. Eduardo de Inglaterra se enojó, guerra. Allá por 1339, los ingleses, después de algunas victorias, anunciaron que invadirían Francia con un gran ejército. La noticia aterrorizó a Felipe, que a su vez empezó a organizar la invasión a Inglaterra. Hubiera sido paradójico un ejército invadiendo Francia y el otro Inglaterra hasta quedar con las posiciones invertidas. Los franceses todos en Inglaterra y los ingleses todos en Francia. Bueno, lamentablemente Felipe cometió un error del que aún se habla. Nombró como almirantes de su flota a hombres que no habían navegado nunca. Bueno, eso es por lo menos imprudente. Desdeñó además, por olvido, o quizá por desdén, si la desdeñó, evidentemente era por desdén. Sí. Digamos, corregimos. La olvidó por desdén. La olvidó por desdén no es tan bueno, pero por olvido u orgullo, está mejor, sí, desdeñó las informaciones que tenía acerca de la Armada inglesa. De haber hecho una novela se hubiera llamado Orgullo y Prejuicio. Orgullo y sí. El caso es que el tipo recibía información de los espías y decía, yo no necesito ninguna información, y tiraba todo. Además, empleó los barcos de la Armada francesa, que eran del tiempo de la inundación, y en cambio los ingleses tenían barcos mucho mejores, estaban mejor organizados, etcétera, etcétera. Y todo así por el estilo. Claro, ¿para qué voy a todo mejor. Abundar en más detalles? Pero quizá el detalle decisivo es que en Inglaterra habían establecido el servicio militar obligatorio y estaban sometidos a él todos los hombres desde los 16 hasta los 60 años. De Colimb era esto pasaba también en Atenas, por ejemplo. Claro, totalmente. En Atenas. ¿Sabe cuándo terminaba la vida militar de un ciudadano en Atenas? ¿Cuándo? Nunca. Muy bien. En Francia el ejército era un caos. Estaba integrado por caballeros cuya única táctica y estrategia consistía en atacar todos juntos y desordenadamente, demostrando valentía y sin respetar ningún tipo de orden. La idea de una disciplina parecida a los ingleses, a la de los ingleses, los hacía reír. Entonces, casi siempre armaban tremendas confusiones en las batallas y perdían. Claro, pero por lo menos perdían muriéndose de risa, lo cual claro, es algo. Felipe VI estaba también atormentado por grandes preocupaciones domésticas. Su esposa, Juana de Borgoña, era la mujer más mala del mundo. Era enérgica, amarga, fea e insoportable. Su crueldad era tan grande que
a todo aquel que la molestaba lo hacía morir. Y el rey tenía que dedicar gran parte de su tiempo a impedir que su mujer cometiera crímenes. ¿Qué está haciendo, Majestad? Ya lo ve, impidiendo que mi mujer cometa crímenes. Vení para acá, querés, le decía que... No te basta Ella con ser estaba tía. matando. Deja ya de cometer crímenes, oh Juana. Te perjudicás. Uno de los caballeros más odiados por la reina Juana se llamaba Bertrand. Ah, Un día Juana falsificó una orden real. Y en esta falsa orden se le indicaba al preboste de París que condujera al señor Bertrand a Montfaucon para ser ahorcado. ajá. Para completar el engaño se apoderó del sello real. ¿Qué es eso? Ya está. Lo estampó en el documento y se lo mandó al preboste de París. Ahora bien, el preboste era amigo de Bertrand y se entristeció mucho. Entonces fue a la casa de Bertrand y le dijo: mira, Bertrand, te van a matar. Y Bertrand le dijo: mira, dame el siguiente permiso. Déjame que vaya a ver al rey antes de que me maten, ya que después va a ser muy difícil. Así que llegó Bertrand al Louvre, que en ese momento no era un museo, sino el Palacio Real, y Felipe VI lo recibió. Le preguntó en qué lo podía ayudar tan temprano, porque eran las 5 de la mañana. Sí, sí. Hay que tener... ¿Quién es? Bertrand, sí. Y Bertrand le dijo: Majestad, cuando uno va a morir, procura levantarse temprano. Y le dio al rey la orden que había recibido el preboste, ¿no? Felipe palideció, pidió disculpas y no lo condenó, desde luego. Claro. Bien. En momentos en que se había desatado la guerra, Felipe tuvo que solucionar 8 de estos asuntos. Ah, bien. Otro fue el siguiente. En una oportunidad, Juana intentó matar al obispo de Beauvais con un procedimiento distinto. En la ocasión en que el obispo era huésped del palacio, le dijo: sea bienvenido, oh obispo. ¿Cómo se dice? ¿O obispo o obispo? Bueno, mis damas y yo os cuidaremos, bla, bla, bla. Sí. Y dice: para empezar, os hemos hecho preparar un baño. Si gustáis una enjuagada, bueno. Pero el obispo, que conocía los sentimientos de Juana, desconfió. Sí. Y habló con el hijo mayor del rey, Juan. Y con toda franqueza, le dijo: estamos entre gente grande, Sí. qué sé yo, le participó su temor. Le dijo: mirá, Juan, a mí me parece que tu vieja me quiere liquidar. Y Juan le dijo: bueno, me bañaré con vos y veremos qué pasa. Juan también. Sí. Parece, no sé con qué me quedo, dijo el obispo tampoco. Bueno, la reina se enteró de esta circunstancia, a saber de que su hijo se iba a bañar con el obispo, y fue corriendo a impedirle al hijo que entrara al baño del obispo. Y el príncipe preguntó por qué no podía bañarse allí. Entonces Juana agarró un perro que acertó a pasar por ese lugar, lo metió en el agua y el perro murió a los pocos minutos. El rey, enterado del hecho, no sé de cuál de ellos, impidió a su mujer que se mostrara en público durante mucho tiempo, mitad por castigo, mitad para que no matara a nadie. Y para colmo era feo, imagínate. Claro. Mientras tanto, la flota francesa, ¿no?, ajena a todo esto, me imagino, fue aniquilada, la caballería fue deshecha en Crecy, y en el curso de esta última batalla la infantería inglesa aplastó a los franceses. Por cada flecha que lanzaban los franceses, los ingleses lanzaban 7. Y claro, Así cualquiera gana la batalla de Crecy. es goleada esa batalla. 7-1. 2 años después del desastre este de Crecy, Juan, el hijo mayor del rey, perdió a su mujer, la hermosa Bonne de Luxemburgo. Felipe pensó entonces en volverlo a casar y se decidió por Blanca de Navarra. Bueno, tras obtener su mano, mandó embajadores a buscarla. Dice: bueno, vayan a buscarla, tráiganla para acá. Se hallaba en camino hacia París, donde lo esperaba desde luego impaciente el hijo del rey, Juan, cuando la reina Juana, la mala, la mujer de Felipe, se murió ella también. Sin derramar una lágrima,
Felipe enterró a su esposa que tantos problemas le había traído. Cuando Blanca llegó al Louvre, todos quedaron impresionados. Jamás habían visto una mujer tan hermosa. El mismo rey se enamoró de ella. Claro, La impresionado. vio tan hermosa y se enamoró de ella. Unos días más tarde, mandó a su hijo a hacer un viaje por las provincias. Vaya, mijo, dése una vuelta por las provincias. Todas. Y aprovechó que estaba a solas con Blanca y le dijo que si quería ser reina de Francia, el método más expeditivo era casarse con el rey y no con el heredero. Y parece que Blanca se convenció rápidamente e incluso aceptó que Felipe hiciera con ella lo que algunos historiadores consideran ensayo de matrimonio. Parece que fue tan exitoso este ensayo que ya se consideraron prometidos. Cuando Juan regresó del viaje, imagínense, qué sorpresa, se enteró del asunto. Le dijeron, che, ¿viste tu mujer, tu novia? Que yo, sí, bueno, no, se va a casar con tu viejo. Ahora decirle mamá. Entonces Juan, un poco ofendido, uno se ofende un poco cuando Y, pasa pero estas claro, es cosas, feo. abandonó el palacio y se rehusó a asistir a la boda. Bueno, la unión entre el rey y Blanca no duró mucho, de todos modos, porque ahora el que se murió fue el rey. Se murió Felipe VI. Se murió porque no logró resistir la fogosidad de Blanca. Parece que lo sometía a un régimen de lances amorosos tan asiduos que el rey, que tenía 56 años, que en aquella época eran muchísimos, Sí. se murió. Ella tenía 16. Ajá. En aquel tiempo el acto amoroso hacía mal. Parece Hoy, que sí, hoy se ¿no? cree que es muy saludable, sin embargo. Pero como en aquel tiempo no se creía tal cosa, el rey, debilitado por los excesos, murió un año después del casorio. Bueno, Murió contento. claro, agotado, pero... Blanca no se volvió a casar. Juan fue el sucesor de Felipe y heredó no solo la corona, sino también la guerra de los 100 años. Pero esta es la historia de Felipe VI y la historia también del comienzo de la guerra de los 100 años, de lo mala que era su mujer y de cómo él le sopló la novia al hijo. Esta es la historia que queríamos contar hoy. Incluso como ejemplo para algunas familias que sienten que están llenas de inconvenientes y de conflictos, para que vean que las cosas pueden ser mucho peores. Mucho peores. Siempre las cosas pueden ser mucho peores. Esto es un agregado mío, un agregado filosófico, diría yo, si no fuera porque no tiene nada de filosófico. Bien, ¿a quién dedicar esto, Jorge Dorio? Yo creo que deberíamos empezar, querido Alejandro, por dedicárselo a aquellas mujeres que no necesitan ser crueles para sentirse importantes, a diferencia de la reina Juana, por ejemplo, ¿no? También aquellas mujeres que en el caso de ser crueles por lo menos son bellas, a diferencia de la reina Juana. Está muy bien. Y en general a todas las mujeres que no se llamen Juana, por ejemplo. Claro, que no son ni crueles ni feas. Exactamente. Después podríamos dedicárselo a todas las mujeres de 16 años capaces de matar a un rey en el curso de un año solo por ofrendarle amor. Está muy bien. Y creo que Comparto enteramente esta dedicatoria. y por último, yo creo que se merece un restito de dedicatoria el bueno de Felipe VI, que habiendo hecho tan mal la guerra, habiendo hecho tan mal su primer matrimonio, habiéndole hecho tan mal a su hijo como perder la novia, Sí, sí. por lo menos supo morirse de una manera digna. Sí, es verdad. Es lo único que hizo bien, en realidad, este pobre hombre. Bueno, también a los médicos de la modernidad y de la posmodernidad, que han convertido el lance venéreo en algo bueno. Exactamente. Por ejemplo, en el para ti y en vosotras se dice que hace muy bien, etcétera. Metele que son pasteles, se llamaría la nota en cuestión. El doctor Cormillot incluso dice que adelgaza, aunque según cuándo, con quién y cómo. Cosa que el rey Felipe podría demostrar que es cierto. Señores, hemos ido a la discoteca Sí, sí. y el discotecario, conmovido por esta furia amorosa del rey en sus últimos tiempos, nos recomendó un disco que ya teníamos, como que pertenece a la opereta Lo que me costó el amor de Laura, y que es el tango que se llama El Seductor, que fue cantado en aquel momento por Sandro. Escucharemos ahora entonces El Seductor. Brrr, ¡qué frío! ¿Cómo combatirlo? Uy, sí.
investigación de absoluta actualidad, Sí, señor. porque ya tenemos prácticamente el invierno encima. Un tornillo. Sí, y hay que adelantarse a los Sí, señor. acontecimientos. Y Alerta violeta tenemos hoy. sí. ¿Qué se puede hacer para no tener frío sin incurrir, desde luego, en gastos enormes? En abrigos. En abrigos, en Estufas, aires por acondicionados, favor. en estufas ¿Quién tiene dinero de para alto eso? precio. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene estufas de alto precio? Sí, son las únicas que trabajamos. Ujú, están caras, ¿no? Sí, están caras, pero calientan que ni le di. Que era hijo de la hija de Felipe IV, que el otro, que era hijo del hermano de Felipe IV. Sin embargo, los franceses, desde luego, no iban a permitir que el rey de Inglaterra se hiciera con la corona francesa. Y coronaron a este hijo de Carlos de Valois, que se llamaba Felipe VI. Eduardo de Inglaterra se enojó, guerra. Allá por 1339, los ingleses, después de algunas victorias, anunciaron que invadirían Francia con un gran ejército. La noticia aterrorizó a Felipe, que a su vez empezó a organizar la invasión a Inglaterra. Hubiera sido paradójico un ejército invadiendo Francia y el otro Inglaterra hasta quedar con las posiciones invertidas. Los franceses todos en Inglaterra y los ingleses todos en Francia. Bueno, lamentablemente Felipe cometió un error del que aún se habla. Nombró como almirantes de su flota a hombres Eduardo II. Y ella sí tenía un hijo, que era Eduardo III, rey de Inglaterra. Ahora bien, cuando se murió el último de los hermanos de Isabel, los franceses dijeron, el próximo rey va a ser hijo del hermano de Felipe IV, que era Carlos de Valois. O sea que los ingleses tenían al rey de Inglaterra, que era nieto del rey de Francia, y el otro, que era apenas sobrino nieto del rey de Francia. Quiere decir que tenían muchos mejores derechos el rey de Inglaterra. Vamos a hablar hoy de Felipe de Francia, que era, como ustedes saben, el rey francés que se enfrentó con Eduardo III, el rey de Inglaterra. Esa fue la guerra de los 100 años, ¿no? El rey de Inglaterra, Eduardo, consideraba que tenía derechos sobre la corona francesa. Les digo cómo era esto. Un anterior rey de Francia, Felipe IV, el Hermoso, fue maldito, el mismo que fue maldito por el último maestre de los templarios, Sí. Jacques de Molay, ¿no? Bueno, tenía 3 hijos, Felipe IV. Isabel, Luis, Felipe y Carlos. Ahora, el templario este que ardía en la hoguera los maldijo a todos, y parece que la maldición fue bien pronunciada, ya que se murieron todos. Los hijos de Felipe se murieron sin descendencia. Y se terminó la dinastía. Pero Isabel, la hija, se había casado nada menos que con el rey de Inglaterra.